Y bueno, vamos rápidamente a la predicación. El texto clave, Juan 11:25, que dice Juan 11:25, ponlo ahí en la pantalla. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Domingo de resurrección, domingo de Pascua, ¿sí? Una de las fechas más importantes, yo me atrevería a decir que es la fecha más importante en el calendario cristiano, el domingo de resurrección, porque a través de la resurrección de Jesús, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Jesús resucitó, no se quedó en la tumba, Él resucitó. Entonces, mira, normalmente, tradicionalmente, las predicaciones el domingo de resurrección tratan acerca de la tumba vacía, la piedra que se movió del sepulcro, los discípulos cómo recibieron esta noticia. Y yo creo que la mayoría de ustedes conoce la historia de la resurrección, de la pasión de Jesús, de esta semana pues tan inquietante, ¿no?, de cómo la vivieron los discípulos. Yo creo que la mayoría conoce la historia, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, porque yo me voy a ir por otro sendero el día de hoy. No voy a hacer una predicación tradicional de domingo de resurrección. Sí, no quiero enfocar este tema de cómo vivió Pedro esta semana. Él la vivió de primera mano, él estaba muy cerca de Jesús, era uno de sus amigos más cercanos. Pedro era quizás el brazo derecho, hablando en el sentido figurado, ¿verdad?, de Jesús. Estaba muy cerca y vivió las cosas de una manera muy especial. Él estaba presente cuando Jesús entró en Jerusalén, en aquel domingo de Ramos, que todos salieron y ponían las capas. Él estaba ahí presente, él iba con Jesús, ahí en la comitiva. Y la Biblia menciona varias cosas acerca de cómo estaba, de la participación, si le pudiéramos llamar así, de Pedro en la última semana que Jesús pasó con ellos, las instrucciones que le dio, esos últimos momentos de Jesús. Pedro estuvo ahí, quizás no estuvo hasta el final, no estaba al pie de la cruz, pero vamos a enfocarnos en eso el día de hoy en la predicación. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por el perdón que extendiste sobre nosotros, sobre todos nosotros, Señor, en aquella cruz. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque a través de tu muerte y resurrección nos diste una oportunidad de vida eterna. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestro corazón. Entendemos el enorme sacrificio que tú hiciste en aquella cruz y te damos muchas gracias. Gracias por la misericordia, Señor, que extendiste sobre nosotros. Gracias, Señor, no teníamos esperanza, pero a través de tu sacrificio tú nos has dado esperanza, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos que tu palabra el día de hoy tenga un efecto en cada corazón. Señor, que a su tiempo dé su fruto, que nuestro corazón como tierra fértil pueda recibir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, por ejemplo, en Juan 13, del 6 al 9, habla de que Jesús lavó los pies de los discípulos. Y Pedro por ahí no quería. Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Dice, mira, entonces vino Simón, Pedro. ¿Cuántos de ustedes sabían que Pedro tenía dos nombres? Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo crees que no me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús les estaba enseñando un principio de autoridad, de que la persona que está en autoridad debe ser servidor.
Jesús dice, no, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y lavó los pies de sus discípulos. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Si no te dejas que te lave los pies, pues no vas a ser parte del equipo. Y entonces Pedro dijo, adelante, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Échame una bañada completa de una vez, ¿no? A Jesús le dice, mira, no es necesario, tú ya vienes, es un simbolismo que habla de autoridad, que habla de servicio. Y no lo baña, pero sí lava sus pies. Y Pedro, como le dijo Jesús en ese momento, quizás no entendía el principio de la autoridad, pero al ver su caminar en la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que después le tocó Jesús lo que Jesús ya le había predicho alguna vez, ¿sí? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, ¿verdad? Eso tiene también un simbolismo, no me quiero entretener mucho, pero mira, dice también que Pedro va con Jesús al Getsemaní. Esto en Mateo 26, 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto es en el huerto de Getsemaní. Sí, no, tampoco me voy a ahondar mucho en el tema. Ya el día viernes David nos estuvo hablando de esta parte, de cuando Jesús, ahí en el huerto del Getsemaní, le dice al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús sabía lo que le esperaba, Jesús sabía lo terrible que iba a ser esas horas, la pasión de Cristo que conocemos, el dolor que tuvo que sufrir, la tortura que tuvo que pasar, y era tal su angustia en ese lugar, en el Getsemaní, que dice incluso que empezó a sudar gruesas gotas de sangre, porque estaba angustiado hasta la muerte. Los teólogos dicen que en ese momento fue cuando recibió la carga de pecados de la humanidad entera. Sí, él que nunca pecó, en ese momento recibió nuestros pecados, y para él fue un momento muy difícil. Y Pedro estaba ahí cerquita con él. Pedro estaba ahí. De repente y se durmió, porque así dice la Escritura, que se quedó dormido. Y Jesús le dice, ¿no pudiste velar ni una hora? ¿Por qué te quedas dormido? Mira, ya vienen los que me van a prender, ¿sí? Y en eso de que estaban, en que le iban a prender a Jesús, llegan los soldados y todo, y Pedro sacó la espada y le dio por ahí a uno de los que venían ahí en la comitiva. Esto viene en Juan 18:10. Dice que le cortó la oreja a un hombre. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Desde entonces le dicen el mocha orejas. Y el siervo se llamaba Malco, ¿sí? Estaba ahí dispuesto Pedro a hacer frente, ¿no? Jesús le dijo, guarda la espada, no es por ahí el asunto, ¿sí? Y después anduvo buscando por ahí la oreja, y la encontró y se la puso otra vez a Malco. Jesús no lo sanó de la oreja. Pero Pedro estaba ahí, no se apartó ahí, hasta ese momento no se había apartado de Jesús. Él vio a Judas cuando vino y le dio el beso a Jesús. Y qué terrible es, qué feo se siente una traición, ¿no? Normalmente la traición viene de una persona a la que tú amas, ¿sí? Una persona que debería de amar. Una persona que es tu enemigo, ¿sí? Si te falla y eso, pues no es una traición, de por sí quiere tu mal. Pero cuando es una persona cercana, Judas era muy, muy cercano a Jesús, andaba en la comitiva. Judas vio los mismos milagros que vieron todos los demás, recibió las mismas enseñanzas y viene a traicionar a Jesús con un beso. ¡Qué terrible! Pasar por un momento así, una traición. Les quiero platicar algo personal.
Pues yo aquí con los muchachos paso mucho tiempo, pero algunos, solamente algunos, llegan a ser mis amigos, muy cercanos. No muchos, son poquitos. La mayoría, bueno, pues yo soy su pastor, algunos su consejero. Yo creo que está más cerca David y Pierre de los muchachos que yo. No mucho convivo con ellos, pero algunos se han vuelto unos amigos muy cercanos. Y en una ocasión, hace algún tiempo, un amigo muy cercano, ¿sí? Me escribió una carta donde me decía que él era mi amigo y que iba a ser leal conmigo y al centro, que estaba muy agradecido por lo que estábamos haciendo en el centro y que éramos amigos. Y yo lo consideraba así, mi amigo, ¿sí? Bueno, yo sabía de la necesidad tan grande que había en su familia y le ofrecimos el proceso totalmente gratuito aquí en el centro. Comida gratis, atención médica gratuita, atención psicológica gratuita y hasta apoyo para su familia gratuito. Y un día me voy enterando de que este amigo tan cercano, tan amado, estaba planeando demandarme. Y qué feo se siente una traición. Y digo, no tanto que me importe mucho la demanda, no hay bases, no hay nada, pero el simple hecho de que tuviera esto en su corazón, cuando nosotros le habíamos dado todo y le habíamos abierto el corazón y que tuviera ese pensamiento, o sea, es muy feo. O sea, siente uno esa sensación en el corazón de, ¿pero por qué? Si yo lo estoy ayudando en todo lo que puedo. Ahora, ¿cómo le dirían ustedes a una persona así? Ay, es muy difícil. Pero eso no es comparado, no se compara ni tantito. Alguien si tiene un pañuelo, por favor. No se compara ni tantito de lo que tuvo que pasar Jesús cuando Judas llegó hasta donde él estaba y con un beso lo entregó. Con un beso selló el pacto de muerte de su amigo, el amigo que más lo amaba, que estaba dispuesto a sufrir por él, a entregar su vida por él. Y Judas lo entregó con un beso. ¿Por qué no nomás lo señaló, no? Es ese. ¿Por qué no nomás ni se hubiera presentado? Mira, aquel, el que anda ahí con Pedro, ese es, agárrenlo. Se acercó hasta donde él estaba y con un beso firmó la sentencia de muerte de Jesús. Mejor le hubiera dado un machetazo a Judas, Pedro. Era un personaje muy escandaloso ahí. Lo que hizo fue algo terrible. La traición de Judas es algo que... Fíjense que hay algunas teorías. Algunos teólogos dicen que Judas se salvó. Yo no sé, a mí se me hace un poquito difícil y complicado porque Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase por todas estas cosas, mas hay de aquel por el cual estas cosas suceden. Más le valiera al tal no haber nacido. Sí, Jesús hizo esta advertencia y uno se queda así como que pensar en que quizás en el último momento se arrepintió y eso... No lo sabemos. Dios es muy misericordioso y Jesús desde la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y quizás, yo no lo sé, quizás pudiera haber alcanzado la misericordia, ¿sí?
Luego dice que Pedro también siguió de lejos a Jesús. En ese momento, cuando Jesús es apresado, todos los discípulos huyen, ustedes conocen la historia. Y Pedro lo va siguiendo de lejos. Dice, y prendiéndole, le llevaron, lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿cómo dice ahí? De lejos. Y allá lo ven, allá lo llevan, allá va, pero él va atrás ahí viendo qué podría hacer, ¿no? Porque cuando Jesús anunció, fíjate, Jesús ya le había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar, que Pedro lo iba a dejar. Esto está en Mateo 26, pónmelo por ahí. Fíjate lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Sí? Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otra versión dice, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo de la pasión, ¿no? Esa historia también todos la conocemos. Sí, de hecho vienen los 4 evangelios. ¿Sí? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, lo mismo. Enfáticamente Pedro dijo, yo no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No importa lo que tenga que pasar, aunque tenga que ir hasta la muerte, yo pues. Incluso dice otra frasecita por ahí, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. Todos podrán fallarte, pero yo no lo voy a hacer. ¿Sí? En otras palabras, él estaba diciendo, yo te amo más que todos ellos, porque todos ellos te pueden fallar, pero yo no te voy a fallar. Y bueno, ustedes conocen la historia, lo que sucedió después. Cuando Pedro fue llamado al servicio por Jesús, esa historia aparece por ahí en Lucas 5, si mal no recuerdo. Jesús le pide la barca prestada a Pedro, le dice, oye, déjame subirme a la barca para que toda la gente escuche. Está predicando, se sube a la barca, Pedro está ahí con otros pescadores y predican. Y de momento Jesús le dice, vamos más para allá adentrito para pescar. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos querido pescar y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, vamos a echar las redes. Yo sé que ahí no hay nada, ya pesqué toda la noche, no hay nada. Pero porque tú lo pides, vamos. Y hubo una pesca milagrosa. Pescaron tanto que las barcas no podían contener los pescados que habían, bueno, ya pescados, ya los habían subido a las lanchas, ¿sí? Y Pedro se espanta en ese momento y dice, apártate de mí, porque yo soy pecador. Entendió, comprendió en su espíritu la divinidad de Jesús. A través de este acto milagroso, esta que se conoce como una de las pescas milagrosas. Y Jesús le dice, ven en pos de mí, sígueme, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Hay por ahí un corito, una cancioncita que habla precisamente de esta escena, si se le puede llamar así, ¿sí? Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, ese cantito que dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena
he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Y está basada precisamente en esa escena cuando Jesús le dice esto: ven, sígueme. Y lo mira a los ojos y le dice su nombre: me has mirado a los ojos. Pedro, ven y sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro dejó todo. Dejó la barca, dejó las redes. La Biblia no dice si las encargó por ahí. Dice simplemente que fue en pos de aquel hombre que lo estaba llamando. ¿Qué vería Pedro en los ojos de Jesús? Que con solo esa mirada el Señor le conquistó. ¿Qué estaba mirando Pedro en los ojos de Jesús? Porque cuando él lo miró, él deja atrás todo y se va a seguir. A partir de ese momento, Pedro fue de los más cercanos a Jesús y aprendió muchísimas cosas de él. Pedro estaba ahí cuando resucitó a Lázaro. Pedro estaba ahí cuando la multiplicación de los panes, bueno, incluso los panes se multiplicaron en las manos de Pedro y los demás discípulos. La multiplicación de los panes no surgió de las manos de Jesús, sino en las manos de sus discípulos que andaban repartiendo el pan. Pedro caminó sobre el agua. Bueno, es cierto que de repente como que tuvo miedo y ya estaba hundiendo, ¿no? Pero fue el único de los discípulos que pudo caminar sobre las aguas, ¿sí? Era de noche, de madrugada, era una tormenta, los discípulos tenían miedo y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua y todos dijeron: es un fantasma. Se asustaron y les dice: cálmense, relax, soy yo. Y Pedro, el más atrabancado de todos, Pedro, el mocha orejas, todavía no era el mocha orejas, eso fue después, pero con lo atrabancado que dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice: órale pues, lánzate, vente para acá. Y se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero cuando vio la tempestad, ¿qué tuvo? Miedo. Y ya se estaba hundiendo. Y le gritó a Jesús: ¡sálvame! Yo siempre me pregunto cuando veo o platico de ese tema, de esa parte, digo, ¿cuál era el oficio de Pedro? ¿Qué era? Pescador. ¿Sabría nadar Pedro? Pues era pescador. Entonces, ¿por qué le dijo al Señor: sálvame? Porque se estaba hundiendo en el agua. ¿Ya? Dice la Biblia que Jesús fue y lo tomó y lo llevó a la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿cómo lo regresó a la barca? Pues échenme un poquito de imaginación, ¿sí? Jesús pudo haber agarrado a Pedro: ¡ay, hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y lo agarró así, lo abrazó con la otra mano, caminó hasta la barca y lo depositó allá, ¿no? La Biblia no dice cómo se lo llevó, dice que lo tomó de la mano. Pero, ¿quién sabe, no? A lo mejor Jesús le dijo: ¡ay, hombre de poca fe! Y se lo echó acá como un costal. ¿Por qué dudaste? ¡Pah! Y lo salvó así, ¿no? Y luego, a lo mejor, digo, siempre nos pintan a Pedro como con mucha barba, con el pelo largo. A lo mejor lo pescó de las greñas, ¿no? ¡ay, Pedro, ¿por qué dudaste? No. ¿De la barba? A lo mejor de la barba. ¿Cómo les gustaría a ustedes si ustedes hubieran sido Pedro, muchachos? ¿Cómo les gustaría a ustedes si ustedes fueran Pedro, que Jesús los salvara? Con amor, con mucho cariñito, abrazaditos ahí, ¿no? ¡ay, Mario! ¡ay, Juan! ¡ay, él! ¿Por qué dudaste? Y que te llevara a la barca, ¿no? Pero mira, sea, como lo haya llevado,
Pedro se salvó, ¿no? Entonces, muchachos, no se quejen de que a ustedes los trajo la patrulla enchancladora, ¿no? O a lo mejor los trajo la mamá, el papá, o la suegra. ¿A quién lo trajo la suegra? Levanta su mano. Ahorita le hacemos bullying entre todos. Sea como haya sido, pero están en un lugar seguro, en la barca, con el Maestro, están con Jesús a salvo. Entonces, quizás no fue muy agradable la manera en cómo llegaste acá, ¿sí? Pero el propósito de Dios es salvar tu vida, salvar tu vida. Y Pedro fue rescatado en ese momento por Jesús. Y bueno, vamos avanzando en la predicación. Entonces, en Lucas 22, del versículo 54 en adelante, viene la escena de cuando Pedro niega a Jesús. Dice ahí, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí cantó el gallo, cuando él negó por tercera vez. ¿Qué le había dicho Jesús? ¿Que lo iba a negar cuántas veces? 3. ¿Sí? Y entonces cantó el gallo. Y después dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, mira, échale un poquito de imaginación a esta escena, ¿sí? Está Pedro en un patio interior de la casa donde estaba Jesús, donde lo habían llevado, y allá adentro estaba Jesús. Lo estaban torturando. Quizás ya le habían puesto la corona de espinas. Le estaban pegando con una caña en la cabeza, escupiéndolo, burlándose de él. Estaba siendo torturado y Pedro estaba acá, en una fogata, calentándose y negando a Jesús. Mientras que Jesús estaba recibiendo los azotes que le dieron, toda aquella tortura, y Pedro estaba acá. Él quizás en ese momento no se acordaba de lo que Jesús le había dicho, de que lo iba a negar. Pero yo estoy seguro que Pedro estaba aquí mirando cómo era maltratado Jesús, volteando a cada rato a ver lo que le estaban haciendo. Y quizás esa actitud que él tenía lo estaba delatando. Por eso decían: este es de ellos. Estaba muy pendiente de lo que le estaban haciendo a Jesús. Y en esa tercera ocasión en que él niega: hombre, yo no lo conozco. Por ahí en otro versículo dice que en otro de los evangelios dice que lo negó con grandes maldiciones. Pedro era pescador, ¿se sabrían unas maldiciones? Con grandes maldiciones negó a Jesús. Y volteaba a verlo, y en ese momento, en ese preciso instante en que suceden las cosas, en que él niega por tercera vez a Jesús, y en ese momento canta el gallo, y él voltea
y Jesús lo está mirando. En el versículo 61 dice, ¿Lalo? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo cantando, Pedro negando a Jesús, y la mirada de Jesús que se encuentra con él. La misma mirada de aquella vez, cuando Jesús lo había llamado a su servicio. Señor, me has mirado a los ojos. No sé qué pasó en ese momento por la mente y el corazón de Pedro, el pesar que sintió tan grande, que dice la Biblia que salió afuera y lloró amargamente. No sé qué de recuerdos vinieron a su mente al ver la mirada de Jesús siendo torturado y maltratado mientras él lo negaba. Escapa de ahí llorando amargamente. Yo no sé, a lo mejor fue porque dijo: traicioné al Señor y Él ya me había advertido. ¿Cómo me atreví a negarlo? O quizás a través de la mirada de Jesús vinieron tantos recuerdos a Él del tiempo que pasaron juntos, de los cercanos que fueron. Salió afuera y lloró amargamente, porque él sentía que le había fallado al maestro y porque el maestro se lo había advertido: tú me vas a negar. Quizás se acordó Pedro cuando él estaba diciendo: aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque tenga que morir, no te voy a negar. Quizá en ese momento se acordó y se dio cuenta de que había fallado. Y empieza para Pedro el más terrible Viernes Santo de su vida. Porque ahora no solamente era el pesar en su corazón de ver todo lo que le estaba pasando a Jesús, porque quizás lo seguía viendo de lejos, camino al Calvario, camino a la cruz, de verlo abatido por los latigazos en aquellas caídas, de ver cómo lo clavaron en aquella cruz. No solamente era el pesar por eso, sino ese dolor en su corazón de haberle fallado al maestro, de no haber cumplido su promesa de hasta la muerte, de no haber cumplido su promesa de aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Para cuando vienen a avisarle el día domingo, el primer día de la semana, vienen a avisarle: el Señor no está en la tumba, alguien se lo llevó, algo sucedió. Y él sale corriendo juntamente con Juan hacia el sepulcro para ver qué había pasado. Llegan allá y él se mete hasta adentro en la tumba y encuentra los lienzos en su lugar, el sudario, y recuerda lo que Jesús había dicho, de que él había de resucitar al tercer día. ¿Qué de emociones tuvo que pasar Pedro? ¿Qué de cosas resucitó? A lo mejor con duda, ¿resucitó? ¿O se lo llevaron? ¿O qué pasó? Resucitó y empezó a correr por todos los discípulos y por todos los lugares allá en Jerusalén y donde estaban los discípulos principalmente. Aquella voz: resucitó, resucitó. Resucitó, no se quedó en la tumba, resucitó, cumplió su promesa, resucitó. Nos ha dado esperanza de vida eterna a través de su resurrección, resucitó. Y por ahí la Biblia narra de algunas cosas que sucedieron, ya Jesús resucitado, de cómo se presentó ante sus discípulos y muchas cosas que pasaron.
Pero Pedro no había tenido oportunidad de platicar con Jesús acerca del tema de la negación. La Biblia no registra que Jesús haya ido a reclamarle a Pedro o hacerle bullying ahí, ¿no? Ya ves, Pedro, ¿qué pasó? ¿No quedamos que hasta la muerte, pues? Sí. ¿Dónde quedó todo acá? El que yo, acá y acá. No, que muy salsa. Y mira, ¿qué pasó? La Biblia no dice que Jesús le haya reclamado por haberlo negado, ni tampoco lo haya desechado. Jesús no lo desechó. Desde antes ya le había advertido: Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. Anima a tus hermanos. Yo voy con ustedes, delante de ustedes, ¿a dónde iban a ir? A Galilea, ¿sí? Nunca dijo, bueno, pues ya estuvo, ¿no? ¿Para qué me niegas? Ahora ya no eres parte del equipo. Y la Biblia narra un pasaje que es de mis favoritos de la Escritura. Casi dije como mi amigo Pierno. Todos los versículos que menciona dice, es mi favorito de la Biblia. Este me encanta. Estamos enamorados de la palabra y todos los versículos nos gustan y todos los analizamos. Pero este es de mis favoritos. Está en Juan 21, ¿sí? Del 1 al 14. Dice, mira, vamos a leerlo porque a mí se me hace que esta es la parte más importante, que nosotros vamos a recibir de parte del Señor una palabra. Mira, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Aquí Jesús ya había resucitado, Adelante, dice, estaban juntos Simón, Pedro, ¿quién? Simón Pedro, ahí estaba Simón. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Dónde lo agarró Jesús? ¿Sí se acuerdan? Pescando, ¿no? En una pesca milagrosa se lo llevó. Y dice, bueno, pues vamos de regreso para allá, dice Pedro, ¿no? Porque aquí quién sabe qué va a suceder. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron, ¿qué dice ahí? Nada. ¿No se les hace así como que un poquito parecido aquella vez cuando Jesús llamó a Pedro? No habían pescado nada. Estaban lavando las redes, pero no habían pescado nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Era de madrugada, estaba oscurito, ellos en la lancha, Jesús en la playa. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, porque no habían pescado, ¿qué? Nada. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjate, Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Y qué dice después? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Por qué lo reconoció? Por los peces, ¿no? Es otra pesca milagrosa, esto no lo puede hacer Jesús, es Él. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado para pescar y se echó al mar. ¿Y qué dice después? Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro, ¿quién? Simón Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, era un milagro ahí. Ahora mira, yo me pregunto,
está Jesús ahí, el autor de la vida, el hombre que acababa de resucitar, el que les había hecho una promesa de vida eterna, al que habían hecho hacer tantos milagros, que resucitó muertos, sanó enfermos, multiplicó el pan, anduvo sobre las aguas y tantos milagros. Y la Biblia dice cuántos peces eran en la red. ¿Quién se pone, estando ahí con Jesús, quién se pone a contar pescados? ¿Quién? Alguien que sentía vergüenza de acercarse a Jesús. Alguien que lo había negado 3 veces y que todavía no hablaban de eso. Ese asunto todavía estaba pendiente. Y mientras está Jesús allá en la fiesta con todos los demás discípulos, Él está contando acá pescados, 25, 26, 27, ¿para qué lo negué? ¿Por qué no tuve fuerzas? ¿Por qué tuve que fallarle de esa manera? 45, 46, ¿y por qué tuve que equivocarme de esta manera? ¿Y por qué le fallé? Tratando de aislarse por aquello que sentía en su corazón. Porque tal vez pensaba, Jesús no me ha dicho nada, a lo mejor me va a reclamar. ¿Qué clase de líder soy? Va a edificar su iglesia, pero yo no sirvo para nada. En la hora buena me rajé. Y yo que le dije que hasta la muerte, 100, 101, 102, contando pescados, para no tener que hablar con el maestro. Vengan, dijo Jesús, y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio a sí mismo del pescado. Y esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y luego empieza una plática, por fin, una plática con Pedro. Mira ahí en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? Quizá Pedro se acordó en ese momento que él le había dicho: yo te amo más que estos. Aunque todos estos te dejen, yo no. Y ahora Jesús trae a colación el tema y le dice: ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, fíjate: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Que le preguntara por 3ª vez. ¿Por qué será que Pedro en ese momento, la 3ª vez que Jesús le preguntó, ¿por qué será que se entristeció Pedro? En ese momento yo creo que él se acordó que lo había negado 3 veces. Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con tristeza Pedro le dijo:
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te negué. Tú sabes que se cumplió lo que tú dijiste, que fui un cobarde. Tú lo sabes todo. Tú sabes de mi estado de ánimo. Tú sabes lo mal que me he sentido. Tú sabes que no hice lo que tenía que hacer o lo que dije que iba a hacer. Tú sabes que he echado para atrás en lugar de caminar para adelante. Señor, tú lo sabes todo. Y sabes que a pesar de todos mis errores y de mi fracaso, tú sabes que yo te amo. Y mira, en la vida de todo cristiano va a haber un momento en que se equivoque y de que cometa errores y de que cometa pecados. Pero eso no quita que sigamos amando al Señor. El Señor a través de esta charla estaba restaurando a Pedro. Le estaba diciendo, mira, no importa lo que hiciste. No importa, tú me amas. Haz lo que yo te he mandado a hacer. Predica el Evangelio. Esta tierra necesita salvación. Esta gente necesita de ti. Necesita que lleves ese mensaje. No te preocupes de que has fallado. Tú me amas. Y por tercera vez, tú me amas. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y lo que le dice a continuación, después de decir apacienta mis ovejas, porque Pedro había dicho yo me voy a ir hasta la muerte, pero no te voy a negar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué le dijo? Mira, vamos adelante. Hasta el final, después de la tercera vez, adelante. Por favor. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. ¿Qué dice el 19? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Porque Pedro había dicho hasta la muerte. Y Jesús le dijo, tienes razón. Vas a tener que dar tu vida por el Evangelio. Dice la tradición, esta parte ya no viene en la Escritura, la tradición dice que Pedro también fue crucificado. Pero en el momento de crucificarlo, él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme de cabeza. Tradición, leyenda, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Pedro se entregó completamente al Evangelio, a la salvación de las almas, a apacentar a los corderos, después de este fallo tan tremendo. Judas terminó colgado en un árbol, traicionó al Señor. Pero Pedro se arrepintió, recibió la restauración de parte de Jesús, porque así como lo negó 3 veces y dijo, yo no lo conozco, 3 veces tuvo que decirle al Señor, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que con mis fallas, mis errores, mis pecados, yo te amo. Y probablemente tú te hayas sentido alguna vez así. Quizá tu pecado te hizo apartarte de la iglesia y dijiste, voy a seguir al Señor, pero de lejos. Y sentiste que le habías fallado y te alejaste de Él. Hoy te digo, los brazos de Jesús están abiertos. Así como para Pedro, para todo aquel que un día falla y niega a Jesús. A lo mejor no decir yo no lo conozco, pero a lo mejor de apartarse de Él, apartarse de la iglesia, de olvidarse de la oración matutina, de la lectura de la Escritura.
Quizás en algún momento de tu vida hayas sentido la mirada de Jesús y que hizo un llamado a tu vida y te dijo, ven, tú me vas a servir. Vas a ser un pescador, una pescadora de hombres. Pero por algo que pasó, equivocaste el camino, dejaste de congregarte, te apartaste y empezaste a seguirlo de lejos. Hoy te digo, Él no está lejos. Te está esperando con los brazos abiertos para que tú regreses y darte una nueva oportunidad y repetir para ti la consigna: apacienta mis corderos, predica mi palabra, lleva la noticia de que hay salvación, lleva la noticia que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.